Queridos hermanos, celebramos este domingo con estas lecturas que nos hablan de verdades últimas y definitivas que iluminan nuestro caminar y nuestra existencia y que están llamadas a ser buena noticia. Nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo, en la buena noticia. Por tanto, todo lo que escuchemos de parte del Señor lo tenemos que acoger como una oportunidad, como una ocasión para vivir la vida nueva, para vivir la vida nueva. Es bonito comprobar cómo estas palabras se siguen cumpliendo. En alguna ocasión os he compartido con vosotros que a mí me ayuda mucho al leer las lecturas y al preparar la homilía, preguntarle al Señor, Señor, ¿esto se cumple? ¿Esto se sigue cumpliendo? ¿Esto se da ahora? A veces el Señor me permite ver testimonios muy elocuentes, ¿no? Hace unos días, no mucho, una persona de aquí, de nuestro pueblo, me contaba su historia, una historia difícil porque él ha nacido en un país con un régimen totalitario, dictatorial, y él, que no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones, digamos, de conciencia, se enfrentó en algún momento a ese régimen, le tocó pasar por la cárcel. Y hace unos días, él, que no era una persona en aquel momento que practicara la fe, me decía, ¿sabe una cosa, Padre Julián? Una de las veces que me detuvieron y me metieron en la cárcel fue ocasión de conocer el Evangelio. Uno de los presos le regaló una Biblia y él allí, en ese contexto de persecución, es donde se encontró con Cristo. Y a la siguiente vez que le detuvieron en otra ocasión, iba en el coche pensando, ¿cómo voy a responder a las acusaciones, ¿no? Y se acordó de este pasaje que acabamos de proclamar. No preparéis vuestra defensa, que el Espíritu Santo os inspirará argumentos que nadie podrá rebatir. Y me decía, conmovido, tal cual, Padre, tal cual. Yo confié en el Señor, yo sabía que era inocente de las acusaciones que se me hacían y estuve con una tranquilidad, con una serenidad. Él me decía, yo soy muy nervioso y nunca he estado más tranquilo que ante ese tribunal, que en otros momentos me decía, fíjate, los interrogatorios eran así, en una mano tenían una pistola, ¿sí? Y en la otra mano me la ofrecían así. Me decía, mira, si colaboras, aquí tienes mi mano, y si no colaboras, aquí tienes otra cosa. ¿Es posible en ese contexto vivir unido al Señor con una paz, con una serenidad, con una confianza, con esperanza? Es posible. Es más, me decía que el encuentro más íntimo y más fuerte que él ha tenido con el Señor, hace poco lo ha tenido con la Iglesia, pero él me decía, nunca he sentido tan fuerte el Espíritu Santo como esos días, esos 15 días que estuve en una celda de castigo aislado, sin ninguna ventana, en una litera de cemento, pasando un frío de muerte, nunca tan cerca de Jesucristo, de su Espíritu. Lo digo porque a veces escuchamos estas palabras, ¿no? Oye, que el mundo es mundo y que el mundo se enfrenta, de esto no hace falta que nos convenzan, ¿verdad? De que se va a alzar pueblo contra pueblo, no hace falta que nos convenzan. De que va a haber epidemias y catástrofes, no hace falta que nos convenzan. Lo que quizá hace falta que nos convenza el Espíritu Santo es de que se puede vivir salvado en esa circunstancia. No temáis, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Incluso cuando os persigan por causa de mi nombre, dice Jesús, no os preocupéis, yo os voy a dar palabras y además es una ocasión perfecta para que deis testimonio. Dices, bueno, vale, Señor, si lo ves así. Esta semana, he hecho muchas cosas esta semana veía en adelanto una película documental que se llama Madre Ven,
Madre Ben cuenta lo que sucedió hace un año, año y medio en España, con motivo de una peregrinación de una imagen de la Virgen María. Algunos os sonará y otros seguramente no, no pasa nada. Yo, que tuve noticia de esta peregrinación, dije, bueno, una peregrinación, por cierto, que empezó en el Pilar de Zaragoza, subió hasta Santiago de Compostela, bajó hasta el Rocío, fue a Algeciras, luego a Murcia, luego a Valencia, luego a Mallorca, luego a Barcelona y al final acabó en el Cerro de los Ángeles. 8.000 kilómetros de peregrinación, ¿sí? Bueno, yo decía, bueno, pues muy bien, van a ir por los pueblos, van con la imagen de la Virgen, una imagen de la Inmaculada muy sencillita, bonita, fenomenal. En este documental, que pronto se estrenará, y que os invitaré a ver, por supuesto, se cuentan, pero auténticos prodigios de lo que ha hecho la Virgen María al pasar por Pamplona, cuando un chaval, un veinteañero desesperado de la vida, se tomó 150 pastillas. Él, en su testimonio, dice, yo he hecho un máster sobre suicidio. No hay nadie que sepa más sobre cómo suicidarse que yo. Es imposible que yo fallara. Pues no, él no falló. La que acertó fue María, que ese día pasaba por Pamplona, la imagen, y que se pusieron a rezar, se pusieron a encomendarle, y este chaval da testimonio no solo de que no se murió y de que no le dejó ninguna secuela esas 150 pastillas que tomó de no sé qué, sino que habla no solo salvado, recuperado de ese intento de suicidio, sino recuperado de aquello que le había conducido a querer quitarse la vida, que eso me parece más fuerte todavía. Ese es uno de los 8 o 10 testimonios preciosos y potentes, conversiones desde el Islam, acompañamiento de una niña con una discapacidad severa que la presencia de la Virgen le da la vida a la niña y a los padres de la niña, ¿no? Y unas cuantas cosas más, ¿no? Que no os desvelo todo. ¿Por qué os cuento esto? Porque es real. Es real. Es real que el Señor actúa y que entra en las vidas y que las sana y que las ilumina, incluso en contexto de mucha dificultad. Y que por eso el Señor nos dice, tranquilos, esto tiene que pasar, incluso os perseguirán por causa de mi nombre, no os preocupéis, es ocasión de dar testimonio. Y, importante, saber que el Señor actuará, que el Señor vendrá a poner, escuchábamos en la primera lectura, los poderosos tiranos tendrán el momento de ser puestos en su lugar. La soberbia, el orgullo, la prepotencia, la tiranía no se perpetuará. No quedará piedra sobre piedra. Y esto no debe infundirnos temor, sino confianza en el Señor. Ayer escuchaba a Antonio Soler, que fue párroco nuestro desde el 2011 hasta el 2018 y que conocéis bien, ahora está de misionero en Mozambique. Ayer le escuchaba un testimonio misionero y me quedé con una frase muy sencilla. Él decía, el misionero pasa, pero si el misionero siembra a Jesucristo, Jesucristo no pasa. Jesucristo no pasa. Todo pasa, menos Cristo. Cristo permanece. Si Cristo entra en tu vida y en la mía, tranquilo. Pase lo que pase, Cristo está contigo. Y como os decía, que me estoy liando, que esto sea así, lejos de separarnos de la sociedad, de alienarnos, de decir, bueno, si lo único que importa es Cristo y lo definitivo, yo me desentiendo de esto. ¿Qué va? Al revés. Por eso Pablo, por cierto, San Pablo, dice, ojo, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué dice esto? Pues porque seguramente en Tesalónica, en esta ciudad griega donde se había sembrado el Evangelio, algunos, al escuchar que lo único que importa, porque todo se va a caer, porque cielo y tierra pasarán, pues yo me desentiendo y yo me relajo y no me importa nada ni nadie, sino esperar que venga el último día, la parusía, y dice, no, al revés. Que tú tengas esa certeza y esa esperanza y esa confianza, lo que te hace es
vivir apasionadamente la realidad y la vida y entregarte sin guardarte. ¿Para qué te vas a guardar? ¿Para qué te guardas, hermano? ¿Para qué me guardo? Y en esta semana en la que celebramos la Jornada Mundial del Pobre, en nuestra diócesis, la Vicaría de Caridad y Acción Social nos ha mostrado cuántos proyectos, cuánta vida entregada y derrochada por el bien de nuestros hermanos. La verdadera dinámica cristiana que empieza en el encuentro con Cristo, en ese encuentro personal con Él, no nos aleja, sino que nos lanza al encuentro de los demás y a sus necesidades. Y por esos tantos proyectos de entrega de vida, ¿no? En esas píldoras de la caridad, que es como se llama el proyecto de Cáritas que nos han presentado esta semana, hay historias preciosas de cómo cuando uno recibe la vida de Cristo no puede hacer otra cosa más que entregar la suya, ¿sí? Más que entregar la suya. En el albergue San Vicente Paúl de Aranjuez, en los proyectos de acogida, de acompañamiento de las hermanas oblatas para acompañar y ayudar a las mujeres en prostitución, en los comedores sociales, en los refugios para las familias ucranianas que inauguraba don Ginés hace 8 días. Recibes la vida para dar la vida, para que nadie te la quite. Decía en la oración colecta, en la oración del comienzo de la Eucaristía: concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. No sé dónde buscamos la felicidad, pero el Señor nos asegura que en servirle a Él y a los hermanos la encuentras. El que entrega su vida la recupera y el que la guarda la pierde. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que recibe el anuncio y se lanza a compartirlo y a servir, que nos meta en esta dinámica, que nos haga conscientes de que la vida, que es preciosa, y de que los bienes que el Señor nos da y que muchos de vosotros habéis construido también con el esfuerzo de vuestro sudor y con vuestra creatividad, está muy bien, pero no le puedes dar tu vida a ello. No puedes descansar en eso porque no quedará piedra sobre piedra, pero Cristo permanece. Todo lo que edifiquemos en Cristo, la entrega, eso no pasa, eso no se pierde, nada se pierde en Cristo. Que la Virgen María, nuestra Madre, Nuestra Señora, nos ayude a vivir así, en esta sana tensión, en esta conciencia de que somos peregrinos, de que vamos de paso, de que no se trata de acumular, sino de acumular bienes para la eternidad, de entregarte hasta el extremo. Y entonces, tranquilos, con esa perseverancia seremos salvos en el Señor. Es su palabra, y su palabra es fiel y se cumple. Vamos a pedirle que se cumpla también en cada uno de nosotros. Que así sea.